buenas tardes y gracias por asistir al acto sobre trabajo garantizado. Bueno, la intención nuestra de hacer este acto ha sido sobre todo trasladar propuestas que hemos configurado entre la Asamblea, entre ciudadanos de Torrijos, transmitir que hay posibilidades, hay otras formas de crear empleo y que nos molesta particularmente la situación con la que están atravesando muchas de las personas torrijeñas. Estoy harto de caminar por Torrijos y ver a la gente cruzado de brazos en las esquinas y que nuestro ayuntamiento no tome ninguna decisión ni ningún acto concreto, ninguna medida para sacar de esa situación a estas personas. Estamos hablando que son 6.000 personas en Torrijos en edad laboral, de las cuales 1974 creo que son, están paradas. Estamos hablando de Torrijos, de gente parada de nuestro pueblo. En Ganemos Torrijos hemos tomado la decisión de terminar con ese problema en Torrijos y para eso hemos enfocado un programa que va dirigido a la creación de puestos de trabajo, con medidas concretas, como un recinto ferial para exposiciones y ferias comerciales, impulsar el desarrollo industrial, crear un centro tecnológico de la alimentación, un recinto ferial para exposiciones, la remunicipalización de los servicios, por supuesto, un observatorio por el empleo, promover la formación, políticas activas de empleo, búsquedas de inversión y proyectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay otras formas y hay otras soluciones y hay otras medidas que se pueden aplicar para acabar. El caso, para acabar con el desempleo, es querer. Para eso hoy tenemos con nosotros, para que os transmita las propuestas que Eduardo Gastón nos va a desglosar el contenido. Os voy a dejar con él, el licenciado, le voy a presentar. Perdonad que lo lea, pero este chico no ha hecho otra cosa que estudiar en su vida. Es licenciado en Economía, licenciado y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga. Tiene un máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es estudiante de doctorado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y también pertenece al Consejo Científico de ATA y es asesor económico de Izquierda Unida. Os voy a dejar con Eduardo, que os traslade un poquito para hablar sobre el trabajo garantizado y las formas de crear empleo. Y después, bueno, pues tendremos un pequeño coloquio y alguna pregunta si queréis. Os dejo con Eduardo. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, por la presentación y por esas palabras tan cariñosas. Y también muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Y muchísimas gracias también a Ganemos Torrijos por invitarme a participar en un acto como este. Muchísimas gracias en particular a Ángel por ofrecerme la invitación, que me dijo efectivamente, estamos organizando en mi pueblo pues esta agrupación política y nos gustaría contar contigo para que nos explicara esta propuesta de política económica para generar empleo. Y la verdad es que cuando me lo dijo, pues dije, bueno, yo encantado, aunque también le dije a Ángel que en realidad él estaba perfectamente capacitado para hacer la charla, ¿no? Ya que a pesar de ser ingeniero, efectivamente está muy ducho en economía porque le interesa y al fin y al cabo uno aprende de un tema como la economía o cualquier otro tipo de rama académica por sí mismo, ¿no? Aprendiendo sobre todo de forma autodidacta, ¿no? Por eso, cuando me ofreció la posibilidad de venir aquí, pues efectivamente se lo agradecí. Me pareció un placer y además también tenía la oportunidad de conocer Torrijos, que no tenía la suerte de conocerla hasta el momento. Os puedo decir que lo poco que he visto pues me ha gustado bastante, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de trabajo garantizado, que es al fin y al cabo el nombre que recoge un tipo de política económica que es de la que yo voy a hablar, lo importante es entender, como acaba de mencionar Raúl, que es otra forma diferente, que tampoco es muy diferente, pero es de otra manera a la hora de interpretar los problemas de nuestras localidades para también resolver este tipo de problemas y por lo tanto la idea era compartir con vosotros esta política, estos principios, para que vieseis que efectivamente hay otras formas de hacer política, hay otras formas de crear empleo y que en última instancia, como bien ha señalado Raúl, lo que se trata es de voluntad política, porque en realidad
hoy día, si miramos a nuestro alrededor, lo que vemos es que vivimos en el siglo XXI y tenemos desarrollado unas capacidades científicas y tecnológicas impresionantes, que somos capaces de poner a los robots a trabajar por nosotros, somos capaces de interactuar dos personas independientemente del lugar en el planeta en que esté en tiempo real, somos capaces incluso de llevar un robot a Marte, de viajar a la Luna, o sea, unos adelantos científicos que en 20 o 30 años no nos podemos ni imaginar. Y sin embargo, al mismo tiempo nos dicen que no somos capaces de garantizar unas mínimas condiciones de vida dignas para toda la población. Y además nos dicen que tenemos que trabajar cada vez más para cobrar cada vez menos. Aquí hay gato encerrado. Y es efectivamente, a nadie se le escapa, no hace falta ser economista para decir, oye, pues después de todo lo que han conseguido nuestra generación precedente, ¿cómo es posible que cada vez vivamos peor? Y efectivamente la respuesta es que organizamos la economía, los recursos que tenemos, de una forma muy particular, ¿no? Circunscrita, hay que decirlo, a un sistema económico capitalista que genera mucha renta y mucha riqueza, pero la concentra en muy pocas manos, dejando a buena parte de la población sin capacidad de aprovecharse de esa renta y riqueza que generamos como especie, ¿no? Como sociedad. Y por lo tanto, con una política, una práctica de trabajo garantizado, la idea es decir, oye, pues hay otras formas de hacer política, hay otras formas de crear empleo, de mejorar las condiciones de vida de la gente y por lo tanto vamos a ver qué parte de esto se puede aprovechar en una localidad como por ejemplo la de Torrijos, ¿no? Mira, el trabajo garantizado viene siendo teorizado desde los años 60, fundamentalmente por economistas estadounidenses, y tiene detrás de sí un bagaje científico, un bagaje académico impresionante, es decir, teóricos que te demuestran que efectivamente es posible realizar este tipo de políticas. ¿Y en qué consiste el trabajo garantizado? El trabajo garantizado en realidad es muy fácil de definir y es muy sencillo y todo el mundo lo entiende. El sector público está obligado a garantizar un puesto de trabajo a toda aquella persona que quiera trabajar y que no lo haya podido encontrar en el sector privado. Es decir, el trabajo garantizado lo que hace es reconocer y hacer cumplir el artículo 35.1 de la Constitución española, en la que dice que todo ciudadano español tiene derecho al trabajo. Y además hay un artículo también de la Constitución española, 40.1, que dice las políticas públicas tienen que estar orientadas a cumplir el pleno empleo. Y efectivamente lo que se trata es de hacer que en nuestras sociedades toda aquella persona que quiera trabajar y no pueda hacerlo porque no encuentra un puesto de trabajo, garantizarle desde el sector público ese puesto de trabajo, ese empleo, para que efectivamente pueda tener una renta, pueda tener un ingreso, incluso participar en la vida pública, aprender conocimientos y habilidades. La idea es tener en cuenta que, a diferencia de lo que hoy día, que si no encuentras un puesto de trabajo en el sector privado, hay una serie de prestaciones de desempleo, es decir, hay una cobertura monetaria fundamentalmente para darle a las personas que no tienen desempleo. La idea es aquí, toda aquella persona que no haya podido encontrar un puesto de trabajo, en realidad se lo vamos a garantizar. Vamos a encontrar las características que necesitamos para crear los puestos de trabajo. Y parte de una concepción también muy evidente. ¿Cuál es? Que el sector privado, desgraciadamente, no tiene las características ni las posibilidades para generar tantos puestos de trabajo como se necesitan hoy día para garantizar empleo a toda la población, por ejemplo de Torrijos. En este sentido, si el sector privado no llega a todo el mundo, el sector público tiene que intervenir para efectivamente llegar a estas personas. Fijaos, de lo que se trata es no de cambiar empleo privado por empleo público, sino de todas aquellas personas que no estén trabajando, efectivamente garantizarles un puesto de trabajo con unas condiciones laborales dignas. Bien, cuando se explican una serie este tipo de propuestas, siempre saltan las alarmas en torno a dos cuestiones, y seguramente a muchos de vosotros, si no a todos, algunas ya os han saltado. La primera es, oye, ¿cómo pagamos tantos puestos de trabajo? ¿De dónde sacamos el dinero para crear empleo para tanta gente desempleada? Porque, por ejemplo, la economía española hay más de 5 millones de desempleados. ¿De dónde sacamos el dinero? Esa es la primera cuestión. Y la segunda es, ¿en qué empleamos a tanta gente? ¿De verdad hay suficiente trabajo para realizar en nuestras sociedades como para generar tantos puestos de trabajo? Esa es la segunda cuestión.
Y bueno, voy a pasar a explicar de la forma más breve y más pedagógica desde qué perspectiva, desde el punto de vista del trabajo garantizado, uno dice, oye, pues las preguntas no son tan difíciles de responder. Fijaos, en primer lugar, cuando se dice ¿de dónde sacamos el dinero? Lo primero que hay que tener en cuenta es una cosa muy sencilla, pero que es tan tonta que ni la recordamos, ni siquiera nos damos cuenta de ello. ¿Cuál es? El dinero, en realidad, es una invención social. Es algo que hemos inventado los seres humanos para facilitar las transacciones económicas, y lo que hacemos es crear monedas, billetes e incluso anotaciones electrónicas en cuentas bancarias, que es hoy día también dinero, para efectivamente lo que se está diciendo, de facilitar transacciones económicas. Entonces, si tenemos una situación en la cual hay muchísima gente desempleada que quiere, puede y sabe trabajar, y al mismo tiempo trabajo por realizar en nuestras sociedades, lo que se trata de hacer es ponerlos en contacto. ¿Que falta dinero? Pues bueno, en realidad no sería ningún problema, porque para eso existe el dinero. El dinero existe efectivamente para facilitar las transacciones económicas. Entonces los teóricos del trabajo garantizado dicen: deberíamos crear tanto dinero como fuera necesario para crear tantos puestos de trabajo como hicieran falta. Lo que ocurre es que te dicen, claro, hay limitaciones, por supuesto, pero no son las que siempre nos cuentan del 3% de déficit público, 60% de déficit de deuda pública, perdón, etcétera, etcétera. No, en realidad no es así. Y si tú vas creando dinero y te encuentras con que al fin y al cabo tu economía ya no empieza a funcionar bien porque estás metiendo demasiado dinero, entonces para. Pero hasta ese momento tú puedes generar tanto dinero como haga falta para crear puestos de trabajo, que es algo, como veréis, muy importante. Pero ¿qué ocurre en una economía como la española? ¿Qué ocurre en una localidad como Torrijos? Que efectivamente no tenemos la capacidad de generar dinero para ello. Pero no importa. ¿Por qué? Porque también hay otro tipo de atajos. ¿Cuáles son? Hay que entender que, por ejemplo, hay que quitarse las gafas de sol con las cuales nos acercamos a los problemas económicos y ponernos unas gafas de ver. Y así intentaremos acercarnos de una forma más aproximada y más realista a los problemas que hoy día tenemos. Fijaos que hoy día gastamos una cantidad muy grande de dinero público en intentar resolver los problemas del desempleo. Si no hubiera desempleo, porque hemos sido capaces de poner en práctica un trabajo garantizado, recordáis, puesto de trabajo garantizado para todo el mundo, entonces nos encontraríamos con que ya habría muchísimo dinero que nos estaríamos ahorrando. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a prestaciones de desempleo, subsidios de desempleo, ayudas a parados para que cuenten puestos de trabajo, que normalmente no existen y se matan estas pobres personas a formarse para luego no encontrar un puesto de trabajo, incluso ayuda a personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Todo ese dinero hoy día nos gastamos en cantidades increíbles, y eso, si tuviéramos pleno empleo, ya no haría falta gastarse ese dinero. Todo ese dinero que nos estaríamos gastando lo haríamos directamente en crear puestos de trabajo. Y además, fijaos en una cosa también muy importante: cuando hablamos de una sociedad o una localidad de pleno empleo, en realidad las cosas mejoran y se crea un círculo virtuoso en el cual te permite efectivamente que tú acabes gastándote menos dinero público. Me estoy refiriendo a que habría muchísima más paz social, muchísima menos desigualdad, y por lo tanto la gente no se vería tan abocada a sufrir depresiones o otro tipo de enfermedades psicológicas por estar mucho tiempo en el desempleo, o incluso no se vería empujada a delinquir, a robar, a la droga, etcétera, etcétera. Todo ese ahorro, el apoyo psicológico en sistemas penitenciarios, en fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, sería un dinero que se estaría, en vez de intentar solucionar los problemas del desempleo, directamente anular el desempleo, creando puestos de trabajo. Y no solo eso, sino que, fijaos en lo que os estaba diciendo antes, siglo XXI, un montón de capacidades tecnológicas creadas, mucha renta y mucha riqueza, no nos podemos olvidar, somos sociedades increíblemente ricas. Lo que ocurre es que buena parte del dinero no está al alcance de la población, porque las grandes fortunas, las grandes empresas evaden impuestos en su inmensa mayoría, y por lo tanto se queda muchísimo dinero fuera de los ayuntamientos, fuera de los estados, y por lo tanto eso te impide poder utilizar todo ese dinero para crear puestos de trabajo para gente que lo necesita, por ejemplo. Solo un dato muy representativo que os va a llamar la atención. Recientemente salió un informe de la Comisión Europea que decía que había en torno a un billón con B,
de euros fuera del alcance de las haciendas fiscales, fuera de los estados. Fijaos en la cantidad de la que estamos hablando. 1 billón, yo también me quedo con cantidades grandes, pero si hacemos una comparación decimos, oye, desde el año 0 de nuestra era hasta la actualidad no ha pasado ni siquiera 1 billón de segundos. Y fijaos el tiempo que ha pasado, ¿verdad? O sea, pensar en todo lo que es la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, la edad moderna, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuándo pasará ese billón de segundos? En el año 32.000 después de Cristo. Es decir, hablamos de una cantidad, imaginaos todos esos segundos convertidos en euros. Vale, pues todo ese dinero es algo a lo que no podemos acceder como sociedad, como administración pública, para poder utilizarlo luego en otro tipo de actividades, de políticas, como por ejemplo la del trabajo garantizado, crear puestos de trabajo. Es decir, no nos podemos olvidar de que efectivamente dinero hay. Ocurre es que está fuera de nuestro alcance por voluntad política, porque no se quiere combatir este tipo de fraude fiscal. Entendiéndolo de esta forma, ya la pregunta de dónde sacamos el dinero, pues no nos parece tan rara, ¿eh? Fijad que los técnicos del Ministerio de Hacienda te dicen, si lográsemos combatir el fraude fiscal y realizar otro tipo de actividades de políticas fiscales, conseguiríamos recaudar en torno al 6% del PIB. Al 6% del PIB. Quedaos con este dato. 6. ¿Por qué? Porque todos los estudios estadounidenses y de franceses, sudafricanos, incluso españoles en los que estamos trabajando, te dicen que para poder aplicar un trabajo garantizado en todo el territorio español, solo haría falta un 3% del déficit del PIB de España. Es decir, menos de lo que se recauda cada año. Se podría recaudar, cada año si se realizara este tipo de fraude, combatiera el tipo de fraude fiscal. Estamos hablando de que incluso ya en rescatar a la banca nos hemos gastado un 7% del PIB, 7% del PIB. Es decir, podemos gastarnos todo este dinero para crear los puestos de trabajo que hagan falta. Es decir, la imposibilidad no es técnica, no es de dinero hay. Lo que ocurre es que hay que saber cómo recaudarlo y luego cómo gestionarlo. Y con respecto a la segunda cuestión de, oye, ¿y qué empleamos a tanta gente? Pues bueno, una cosa también muy sencilla y que para ello de nuevo hace falta quitarse de estas gafas que nos impiden ver realmente la realidad y ponernos unas gafas de ver y decir, oye, pues en nuestra sociedad, para empezar, ya hay muchísimo trabajo que se realiza, muchísimo trabajo, pero que no es remunerado. Nadie recibe un salario y un sueldo por ello, pero sigue siendo trabajo. Es decir, que no haya empleo hoy día no quiere decir que no haya trabajo. Fijaos en lo que me estoy refiriendo. Trabajo, por ejemplo, de una madre que cuida a su hijo o que cuida a un adulto dependiente que tiene en su casa. Todo ese tipo de trabajo no está remunerado, no está siendo visibilizado, pero en realidad es trabajo. Por lo tanto, de lo que se trata de hacer con el trabajo garantizado es visibilizarlo, remunerarlo y dignificarlo. Y decir, oye, este trabajo también es economía, también es importante para nuestras sociedades y por lo tanto tiene que estar recogido, utilizado, dignificado para efectivamente aflorar todo este tipo de actividades. Y fijaos en un dato, según el Instituto Nacional de Estadística, hoy día se dedica a cuidado de niños, fundamentalmente por parte de las mujeres, en torno a una cantidad de horas equivalente a 1,5 millones de puestos de trabajo. Es decir, en otras palabras, si fuéramos capaces de conseguir remunerar todo este tipo de actividades, conseguiríamos crear en torno a 1,5 millones de puestos de trabajo, solo en cuidado de niños. Luego, en cuidado de ancianos, nos encontramos con 400.000 puestos de trabajo. Es decir, lo que se trata es de todo este trabajo que se realiza fundamentalmente en los hogares, parte de las mujeres, porque vivimos en un sistema patriarcal, sería trasladarlo a la esfera pública, a la responsabilidad del ayuntamiento, a la responsabilidad de la sociedad, para efectivamente dedicarlo a remunerarlo, a visibilizarlo. Ahí hay mucho trabajo que se puede convertir en empleo. Y luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que también hay muchísimo trabajo que necesitamos realizar hoy día en nuestras sociedades. Necesitamos que haya más médicos y que haya más profesionales sanitarios y que haya también más profesores y más educadores y más psicólogos y más trabajadores sociales. ¿Cuándo se nos puede decir que sobra este tipo de profesionales que lo que hacen es ofrecer un servicio con el cual todos vivimos mejor? Es decir, hay también muchísimos puestos de trabajo que crear. Y no solo eso,
como os decía, eso es cuidado de niños y de ancianos, pero también cuidado de la fauna y de la flora, de nuestro medio ambiente, que es al fin y al cabo cuidado de la vida. Y hablamos, pues eso, de rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente. Hoy día hay un déficit impresionante de energía que perdemos por culpa de que los edificios no están preparados. Lo que se trata es de crear puestos de trabajo para que estas personas rehabiliten los edificios. Y además también que permitan que haya, por ejemplo, ascensores y que haya personas mayores, personas dependientes que puedan llegar a un tercer o cuarto piso sin tantas dificultades como hoy día ocurre en pisos que no tienen ascensores. Hablamos de retirada de residuos, de cuidado de los bosques, de cuidado de los espacios verdes, de las playas. Hablamos de reutilización de materiales, rehabilitación, reparación de productos, servicios de reciclaje. Todo lo que os podáis imaginar que vaya en beneficio del medio ambiente. Hay muchísimo empleo que crear. Hay formaciones políticas que de hecho todo su programa electoral es eso, generar empleo verde. Por ejemplo, energía renovable y todo lo que os estoy diciendo. Muchísimo empleo que se puede crear ahí. Y luego también el cuidado de nuestros espacios urbanos. Si hay localidades en las cuales hay barrios deteriorados, fachadas que se caen, pavimentos levantados que provocan caídas de algunas personas, y cuando son personas mayores hay un problema grave. En Madrid hay árboles que se caen y matan personas. Es decir, claro que hay mucho trabajo que realizar ahí. Necesitamos vivir en un espacio mejor y además que las localidades también estén de una forma urbanística orientada a satisfacer las necesidades sociales y no solo las empresariales, como ocurre, por ejemplo, cuando se crean mastodontes como las de los centros comerciales, ¿no? Y por último, también una cosa que no nos suena mucho a economía, que son todas las representaciones artísticas, representaciones culturales, espectáculos de magia, competiciones deportivas, todo lo que sean obras musicales, representaciones de obras de teatro, recitales de poesía. Fijaos, todas esas actividades que es lo que permite que vivamos mejor, porque normalmente nos suelen decir, con esas gafas de sol de las que os hablaba antes, que la economía es producir un aparato y luego, pues, efectivamente esto da utilidad y nos sirve y obtenemos un beneficio, el que lo vende, y eso es economía. Y hay que decirle, es cierto, esto es economía y nos da utilidad, pero también hay otra cosa que están dejando fuera que es economía, y es cuando una persona nos cuida a nuestros hijos o cuando una persona está cuidando el espacio urbano o está cuidando el medio ambiente, eso también nos da utilidad, eso también nos hace vivir mejor y ser más felices, y por lo tanto eso es economía y habrá que garantizar puestos de trabajo en este tipo de actividades, no solo las que redunden en un beneficio empresarial. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, esa segunda cuestión de en qué empleamos a tanta gente ya no se nos antoja tan irrealizable. Hay muchísimo trabajo que ya se realiza y también muchísimo trabajo que necesitamos realizar para vivir mejor. Y además, fijaos, en una cuestión muy importante y que quiero explicarme lo mejor posible para que lo podáis entender, por el potencial que tiene una política de trabajo garantizado. Imaginaos que efectivamente aplicamos un trabajo garantizado y que todos los españoles y españolas tienen garantizado un puesto de trabajo desde el sector público siempre que quieran, con unas condiciones determinadas de salario y de tiempo. Pues bien, ¿qué ocurriría con una situación así? Que si hay alguien trabajando en el sector privado, ya sea como autónomo, ya sea como trabajadora asalariada, etcétera, etcétera, en unas condiciones laborales inferiores, es decir, por menos salario, en unas condiciones de tiempo y de seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera, peores que las que ofrecen en el trabajo garantizado, pues tiene el incentivo de decirle a su empleador, oye, o me mejoran las condiciones laborales o me voy al trabajo garantizado. Y por lo tanto, como el empresario o empleador necesita que esa actividad sea realizada, tendrá la necesidad, se verá en el compromiso de tener que mejorar las rentas salariales y mejorar las condiciones laborales. Es decir, el trabajo garantizado también funciona como un arma para el precariado, como se conoce hoy día, es decir, aquellos trabajadores que están en el extremo inferior del mercado laboral y que tienen unas condiciones laborales indignas. Solo un dato, actualmente cada semana se realizan 3 millones de horas extraordinarias no pagadas. Es decir, el nivel de explotación al que estamos sometidos hoy día la inmensa mayoría de los trabajadores es brutal. El 12% de los trabajadores españoles y españolas son pobres, están por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, ahí hay un problema importante, que
que va asociado al paro y consiste en, si tú tienes fuera a 5 millones de desempleados llamando a la puerta porque quieren un puesto de trabajo, tú como trabajador tienes mucho miedo a perder tu empleo y por lo tanto si tu empleador te dice te voy a tener que pagar menos este mes, pues tú dices vale, porque quieres seguir en el trabajo y te da igual o no te importa tanto perder un poco más de dinero a perder el puesto de trabajo. Esta fuerza se vería contrarrestada, ya no existiría como un trabajo garantizado. Por eso aquí hay un potencial muy grande a la hora de entender que el trabajo garantizado te permite combatir una serie de abusos que se cometen en el mercado laboral. Y luego fijar en otra característica muy importante y es que aunque es el Estado como ente administrativo, ente público encargado de remunerar a los trabajadores del trabajo garantizado, en realidad la gestión, la decisión de qué actividades se van a realizar, cómo las van a realizar, quiénes las van a realizar, cómo van a ser sancionados aquellas personas que no cumplan las reglas, van a ser decididas por la comunidad local en torno a los municipios. Es decir, en un ayuntamiento de una forma democrática y con un canal representativo lo más participativo, lo más transparente posible, todo ciudadano o ciudadana de Torrijos, ya sea a modo individual o en una organización no gubernamental, en una asociación de vecinos, etcétera, etcétera, tendría derecho y poder de decisión a la hora de decidir. Pues yo creo que en Torrijos necesitamos que se creen escuelas infantiles, porque son insuficientes hoy día. O creemos que hay que cuidar los bosques o campos que están alrededor de nuestras localidades, porque eso luego genera que a la mínima haya un incendio, etcétera, etcétera. ¿Quién mejor que los propios habitantes de Torrijos para conocer las necesidades de sus propias comunidades? Y por lo tanto sería, efectivamente, los vecinos los que decidirían qué actividades hay que realizar en su propia localidad. Y imaginaos que viene una organización no gubernamental que se dedica, por ejemplo, al cuidado de enfermos terminales y dice, oye, que es que necesitamos mano de obra. Y entonces desde el trabajo garantizado la idea sería, pues tenemos a gente formada en esto y que quiere trabajar. Así que lo que vamos a hacer es desde el Estado financiarlo, pero va a estar trabajando, por ejemplo, para una ONG que necesita mano de obra. Fijaos, en Málaga, por ejemplo, de la ciudad de la que yo vengo, hay multitud de asociaciones y de organizaciones no gubernamentales que todos los años presentan al ayuntamiento una serie de actividades, de inversiones que han considerado que se pueden realizar en Málaga para mejorar el bienestar de los malagueños y malagueñas. ¿Y qué ocurre? Pues que el ayuntamiento pues dice, ay, es que no tengo dinero, o dice, pues esto no me parece que esté bien, o no has cumplido los requisitos para que te demos esta subvención, pero la idea es que, claro que hay mucho trabajo que realizar en realidad. La gente sabe qué es lo que hay que hacer en sus propias localidades para mejorar su bienestar, su salud, para ser más felices, como venía diciendo. Y efectivamente, pensar también en otro elemento, y con esto entro en la parte final de mi exposición, es cuando realizamos una política de este tipo, de trabajo garantizado, fijaos que existiría un sector privado y también un sector público de trabajo garantizado que iría dirigido a todas aquellas personas que no han podido encontrar un puesto de trabajo. Pero en el momento que encontraron un puesto de trabajo en el sector privado, pues lo que ocurrirá es que pasarían directamente ahí, si consideraran que pues, le merece la pena para mejorar su trayectoria profesional o porque cobran más, etcétera, etcétera. De forma que en realidad, en vez de tener un ejército de desempleados como tenemos hoy día, tendríamos un ejército de empleados que están aprendiendo conocimientos, desarrollando habilidades y adquiriendo nuevas capacidades. Y a lo mejor se les podría ocurrir, oye, pues voy a crear mi propio negocio, mi propio puesto de trabajo. Y entonces con lo que han aprendido pasar al sector privado y realizar sus actividades. O incluso una empresa del sector privado dice, oye, pues esta persona está realizando muy bien su actividad en el trabajo garantizado, así que vamos a contratarlo. Es decir, es una forma de que la gente se esté formando y en vez de que esté hoy día en el paro esperando a ver si aparece un puesto de trabajo que desgraciadamente normalmente no aparece, pues lo que se trataría es de solucionar este problema de esa forma. Irían aprendiendo y irían desarrollando nuevas habilidades. Y luego, también lo que os había dicho, como estamos trasladando actividades que son que se realizan fundamentalmente en los hogares por mayoritariamente mujeres, estaremos contribuyendo también a reducir la desigualdad de género, en tanto en cuanto estamos repartiendo de forma solidaria y colectiva entre hombres y mujeres una actividad que hoy día fundamentalmente realizan las mujeres.
Y por otro lado, pensar en las actividades de las que os estaba hablando. Son formas de satisfacer necesidades económicas, sociales y ecológicas, pero que no son intensivas en recursos naturales ni en recursos energéticos, de forma que son bastante respetuosas con el medio ambiente, sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la biosfera. Y fijaos también que al estar pues, los puestos de trabajo, como lo deciden los habitantes de Torrijos, pues el puesto de trabajo va a estar muy cerca de su hogar. Y por lo tanto, esos desplazamientos absurdos que hoy día ocurren de desplazarse durante 2 horas cada uno en su propio coche, con el considerable impacto medioambiental que ello supone, en realidad eso se evitaría con un trabajo garantizado de estas características. Y no solo eso, sino que además evitaría la desertización de muchas localidades, en las cuales los jóvenes, por ejemplo, se ven obligados a irse fuera, por ejemplo, de Torrijos para trabajar. Si en realidad hubiera trabajo garantizado en la propia localidad, se evitaría esto y se evitaría una emigración desde la localidad. Y bueno, para que entendáis que el objetivo no es ni mucho menos crear 5 millones de empleados en el sector público, en el trabajo garantizado, sino que en realidad la idea es hacerlo de forma paulatina, por fase. Por ejemplo, desde nuestra propuesta de Izquierda Unida Federal, proponemos que en el primer año se generen 1 millón de puestos de trabajo garantizados, las características de las que os estaba comentando, con una horquilla salarial entre los 900 y 1.200 euros, que no es mucho, pero te da para vivir y no, desgraciadamente no puede ser mucho por lo que os estaba comentando. Se trata de influir un poco en el sector privado, pero no de desvirtuarlo. Imaginaos si ponemos 2.000 euros, que hoy día eso lo cobra muy poca gente, desgraciadamente. Por lo tanto, alteraríamos demasiado el sector privado. Habría que ir con cautela, como se estaba diciendo. A medida que se vaya recuperando la actividad económica y la economía, ya veríamos de qué forma aumentar esas condiciones laborales. Y en una jornada laboral de 35 horas semanales, porque consideramos, pues, fundamentalmente la gente que desde el principio de izquierda, que tenemos que pensar en una sociedad futura en la cual cada vez tengamos que trabajar menos tiempo, ¿no? Y vivir más la vida. En ese sentido, con una creación de 1 millón de puestos de trabajo en un año, en realidad también se generarían en torno a 200.000 y 300.000 puestos de trabajo en el sector privado solo por el efecto de crear puestos de trabajo en el trabajo garantizado. ¿Por qué? Porque tú en realidad estás dando dinero a gente que hoy día, desgraciadamente, no tiene ni 1 euro de ingreso. Y por lo tanto son personas que tienen una capacidad adquisitiva muy reducida. Y si tú le das dinero, van a ir a consumir la inmensa mayoría del dinero que reciban. Van a ir a los locales, van a ir a las tiendas, van a ir a los comercios de barrio y van a aumentar sus ventas. Y los vendedores van a necesitar trabajadores para satisfacer esos nuevos clientes. Y por lo tanto, a partir de ahí se generan los puestos de trabajo. Fijaos que lo que os estoy diciendo de ponerlo en marcha, de este 1 millón de puestos de trabajo en un año, requiere solo la cantidad de dinero inferior a un 1% del PIB. Un 1% del PIB. Y os recuerdo que según los técnicos de Hacienda se podría recaudar en torno a 6,3% del PIB cada año. Con lo cual, dinero hay y aquí lo único que hace falta es voluntad política, ¿no? Como se estaba diciendo, es una medida que no solo debería ser esta, es decir, el trabajo garantizado no soluciona todos los problemas, ni mucho menos, pero sí va dando pasos importantes en lo que se estaba comentando para lograr el pleno empleo. Pero claro, tiene que ser entendida como una parte de un pack más importante de propuestas de política económica, ¿no? Pensar que necesitamos, por ejemplo, realizar una transición energética y productiva de nuestro modelo económico para, en vez de generar puestos de trabajo asociados al turismo de bajo valor añadido, sol y playa, etcétera, etcétera, hacerlo en sectores empresariales y en actividades económicas mucho más importantes en términos de salario y de generación de puestos de trabajo, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la rama de las energías renovables. Hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo camino por recorrer, sobre todo en un territorio como es el español, tan rico en energía solar, energía eólica, energía marítima, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido hay que tener en cuenta que, aparte de eso, habría también que mejorar los centros tecnológicos que tenemos en nuestro territorio, porque hoy día ocurre algo muy absurdo, que es que se genera mucha investigación, pero luego no se aplica a innovaciones empresariales, no se aplica al mercado. Incluso tenemos a nuestros cerebros, como son conocidos, ¿no?, los investigadores, yéndose a otros países, con lo cual aquí también hay una sangría que hay que reducir, y eso también te permitiría ir generando puestos de trabajo en determinados sectores. Y luego fortalecerlos con
pensemos como siempre el estado del bienestar, que también te genera puestos de trabajo, y ya en último lugar, de forma paralela, pero en último lugar, tu trabajo garantizado para aquellas personas que no hayan podido encontrar un puesto de trabajo. De forma que entendiendo este tipo de políticas es como se engarza para conseguir el pleno empleo, que es lo que al fin y al cabo queremos en todo nuestro territorio, ¿no? Y por lo tanto, termino ya con esto, la idea es entender que es una política posible, en términos técnicos, que tiene limitaciones, por supuesto, requiere una artimaña institucional, una estructura institucional importante, requiere también que se vaya realizando poco a poco, no puedes hacerlo de la noche a la mañana, y también te encuentras con un problema que es que necesariamente tiene su mayor potencial desde el Estado. Porque hoy día los ayuntamientos y las comunidades, pues bueno, desgraciadamente les han arrebatado casi toda su política fiscal y tienen muy poco margen de maniobra, pero a pesar de ello pueden implantar por sí mismos políticas de empleo de este tipo, basado en los mismos principios y al fin y al cabo yendo a lo que es lo que queremos todos, que es la generación de puestos de trabajo, ¿no? Para no olvidarnos de algo muy obvio que siempre se nos olvida, o siempre intentan hacer que nos olvidemos. Hay mucha gente que quiere trabajar y al mismo tiempo muchísimo trabajo por hacer y también muchísimo trabajo que ya se está realizando. Aquí lo único que consiste es en unirlo y conseguir que las personas obtengan renta, personas que hoy día no tienen, que sean capaces de intervenir, socializarse en la vida pública, conocer a personas, aprender nuevos conocimientos, desarrollar nuevas habilidades, al mismo tiempo que están mejorando las necesidades sociales, están satisfaciendo las necesidades sociales, ecológicas, económicas y culturales de toda tu población. Con lo cual, aquí los beneficios son impresionantes y se entra en un círculo virtuoso del cual podríamos todos estar seguros de que es lo que queremos para nuestras sociedades y, ¿por qué no?, por supuesto, para localidades como la de Torrijos. Y nada más, muchísimas gracias y si os parece procedemos a ronda de intervenciones, sugerencias, preguntas, etcétera, etcétera. ¿Había alguna pregunta? Sí, quería saber todo esto, lo comprendo perfectamente, todo lo que se puede hacer a partir de los ayuntamientos y las localidades. Pero yo quería saber algo sobre el programa de Izquierda Unida, cómo vamos a luchar contra la dependencia que nos provoca el imperialismo alemán y parte del francés y el inglés, que somos un país dependiente. Nosotros no tenemos industria pesada, no tenemos fábrica de fábrica. Hemos perdido prácticamente la industria textil, la industria del vestido, que crea muchos puestos de trabajo. Quisiera saber cómo vamos a recuperar eso y cuál es el programa de Izquierda Unida sobre eso, porque la política que estamos sufriendo, esto es la política del imperialismo, ¿vale? Donde España, en el reparto de trabajo, nos dijeron aquí, playita para los vivos y servicio. Y con eso somos un país dependiente. No podemos emitir moneda, ¿vale? A no poder emitir moneda es muy difícil que podamos generar riqueza. Somos dependientes económicamente. Y esto es el gran error que ha cometido el PP y el PSOE. Porque están tan tontos que no se dieron cuenta. O eran cómplices. Yo lo decía que me explicaras esto, si se puede. A ver, comparto totalmente tu preocupación e incluso el análisis, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, en primer lugar tengo que dejar claro que yo vengo aquí a exponer una propuesta de política económica que efectivamente hablo solo de lo técnico, de si es posible hacerlo de forma técnica, si hay el dinero, las capacidades, la tecnología, etcétera, etcétera. Pero claro, luego nos encontramos con que para poder aplicarlo pasamos al mundo de la correlación de fuerzas, en la cual, bueno, hay conflictos políticos, hay conflictos empresariales y efectivamente uno muy importante que es el que menciona, que no tenemos las herramientas para que nos dejen hacer un tipo de política como esta. Que tenemos soberanía monetaria, es decir, no podemos crear dinero, tenemos también relevado
toda la industria, pues aquella que no moleste a la élite empresarial alemana, francesa, etcétera, y por lo tanto tenemos mayores dificultades. Pero claro, al mismo tiempo, hablar de lo técnico te sirve para lo político, para decir, ¿cómo vamos a combatir esto? ¿No? Porque, claro, si tú dices, joder, que lo de la Unión Europea es lo único que hay, o es lo mejor que podemos hacer, eso es lo que estoy de acuerdo contigo en que no. Hay gente que comenta eso, y entonces pues tú, con propuestas como esta, entre otras muchas, le dices, oye, pues en realidad hay una política muy interesante que consiste en tal y tal, y conseguimos pleno empleo, que la gente viva mejor. Y entonces, o sea, teniendo esta herramienta, te da poder para decir, si la Unión Europea no nos deja hacer esto, entonces el problema es la Unión Europea. Y si el problema es la Unión Europea, entonces tendremos que rebelarnos. Desde la postura de Izquierda Unida, la pregunta siempre ha sido totalmente en contra de esta Unión Europea neoliberal de los mercaderes. Fue, Izquierda Unida desde siempre, desde los años de Anguita, se opuso a la entrada en Maastricht, la entrada en la zona monetaria, tener el euro, etcétera, etcétera, y hoy día, desgraciadamente, ya estamos dentro y hay ya muchos problemas, ¿no? La postura de Izquierda Unida no es directamente salir del euro, porque eso te genera otro tipo de problemas, los cuales, pues, desde esta formación política no se quiere entrar en ellos. Pero la idea es decir, se pueden ganar cotas de mercado, cotas de poder, y hay una correlación de fuerza entre pues, toda la población mayoritaria que está sufriendo la política de la Unión Europea, y creo que Grecia es su mayor reflejo, su mayor expresión, y al mismo tiempo, pues efectivamente arriba esta élite económica, financiera y política que nos impide desarrollarnos como pueblo soberano. Pero yo creo que Grecia está dando una lección en este sentido. Por supuesto no ha conseguido todo lo que pretendía, que era imposible, pero sí está al menos simbolizando que la Unión Europea es un problema que impide el desarrollo digno de su población. Y eso ya es mucho, porque está haciendo ver a toda Europa lo que se puede plantar cara. Y claro, Grecia es solo el 2% de Unión Europea, pero imaginémonos que a las calles sale la gente a seguir protestando, a apoyar al gobierno de Syriza en Grecia, a que en otro tipo de países se llega al gobierno formaciones políticas que sean de la corriente de Syriza y planten batalla a la Unión Europea. Es decir, así se gana fuerza, es una correlación de fuerza y la idea es ir ganando y ganando. Y si de verdad se llega y dice, oye, pues queremos hacer esto, que no nos dejáis, entonces tendremos un problema. Esto es así, de forma sintética, lo que te puedo decir al respecto. Bueno, pues, me ha contestado una parte. ¿Qué? No. Bueno, dime lo que me ha contestado. Yo pienso que esta Unión Europea no sirve para nada. Y estamos descuidando a nuestros mejores aliados, que serían lo que vamos a llamar la Gran España, que son los países de América Latina. Que creo que con ellos son los que tenemos que marchar juntos y no con esta Europa imperialista que no sirve para nada y no nos va a dar respuesta. Estoy casi seguro, bueno, el tiempo dirá. Y hay algo que nos estamos olvidando. Aquellos que hemos ido a bromar hace muchos años, pero que son nuestros hermanos. E incluso Más que también, nuestros hermanos alemanes o franceses o ingleses. también los pueblos portugueses, griegos, irlandeses, italianos, con los cuales compartimos. No estoy hablando de la Ya, yo digo todo, es decir, la unión, la alianza debería ser con todas aquellas fuerzas sociales, políticas, etcétera, etcétera, que tuvieran intereses compartidos con nosotros. Tú dices efectivamente que en Latinoamérica hay muchos pueblos que ocurre algo así, porque además ya sufrieron la deuda, todo lo que era esa gota puesta en el cuello que supone la deuda, y ahora pues efectivamente también estamos Grecia, Italia, Portugal en los sacos, por lo cual toda esa alianza que se pueda forjar, que no es fácil, hay que decirlo, pues serán bienvenidos. La correlación de fuerza en Europa no es desfavorable, es lamentable, de verdad, sí. Pero la correlación de fuerza en América Latina está favorable. Bueno, decimos esto para otra discusión. Pues sí, querías preguntar también. ¿No? ¿Alguna pregunta más, Íñigo? Yo quería saber si hay algún ejemplo de aplicación de este tipo de sistema o algún sistema parecido y si es así, ¿qué resultados ha tenido? Siempre se me olvida comentar las experiencias internacionales, siempre hay una persona del público que me dice, oye, ha ocurrido en algún sitio y no aprendo, ¿no? Y por lo tanto, gracias por recordarlo. Mira,
mirad, un trabajo garantizado de forma universal nunca se ha aplicado en ningún país del mundo, salvo en uno, pero fue de una forma muy diferente, y fue Suecia. En los años 70 y 80, en los cuales se vio que era una economía que producía muchísima riqueza, pero al mismo tiempo no tenía forma de dar empleo a la gente, a mucha gente, sobre todo mujeres, porque entraban al mercado laboral y no había suficientes puestos de trabajo en esa industria que tenían. Lo que hicieron las fuerzas políticas, sindicales y sociales fue decir, oye, pues vamos a crear puestos de trabajo para todas estas personas que no hayan entrado en el mercado laboral. ¿Y cómo lo hicieron? Pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Prestaciones de servicios sociales, sanitarios, educativos, etcétera, etcétera. Y en aquel momento pues fueron capaces de llegar al pleno empleo simplemente creando puestos de trabajo desde el sector público y efectivamente en actividades de las que os estoy mencionando, ¿no? Pero aparte de Suecia ha habido otras experiencias internacionales y además históricas desde hace tiempo en las cuales se ha implantado un trabajo garantizado pero parcial. Es decir, en vez de para todo el mundo, se ha intentado hacer de forma gradual, aunque directamente solo para un porcentaje de la población, es decir, por ejemplo, para los jóvenes de 30 para abajo, un trabajo garantizado para todos ellos. Esto ocurre actualmente en Nueva Zelanda. También para mujeres o cabezas del hogar que tengan hijos a su cargo y no tengan ningún tipo de ingreso. En Argentina, año 2002, se realizó y se dieron 2 millones de puestos de trabajo, se generaron en el trabajo garantizado en solo 3 meses, para pues, actividades que iban por el cuidado de niños, cuidado de cobijo a personas mayores, a personas indigentes, perdón, y también servicios relacionados con la comunidad, incluso agricultura, siembra, huertos urbanos, etcétera, etcétera. Luego tenemos también experiencias como la de Estados Unidos, en los años 30, ¿no? Después de la Gran Depresión, dijo la administración Roosevelt, oye, que hay muchísima gente que no tiene puestos de trabajo y no había ninguna cobertura social. Y entonces pues, se pusieron a crear directamente puestos de trabajo. Y no solo en infraestructura urbana, macroproyectos, puentes, acueductos, siempre digo acueductos, pero no tiene ningún sentido. Crear infraestructura urbana grande, ¿no? De macroproyectos, ¿no? Sino que también realizaron actividades, por ejemplo, para representaciones artísticas. Llenaron auditorios de 400 personas, incluso más. Fueron capaces de dar alimento a niños que lo necesitaban. En una época, como podéis imaginar, lo podéis recordar, muy dolorosa, ¿no? E incluso también dar la posibilidad a la gente para que fuera a aldeas y a pueblos a repartir correspondencia, porque en aquel momento ni siquiera llegaba el correo a esas localidades, ¿no? Y luego, para terminar, pues, nos encontramos también en Francia, algún tipo de trabajo garantizado, Corea del Sur, en la India. Hoy día hay un trabajo garantizado muy importante en cuanto a población, porque India es un país muy grande y hay una región que tiene todo el mundo garantizado durante 6 meses un puesto de trabajo por el sector público, ¿no? Y es relacionado con la agricultura, entonces depende del año, de la siembra, etcétera, etcétera. Y bueno, los resultados, hay un consenso impresionante, es decir, todo esto mejora la desigualdad, es decir, reduce la desigualdad, saca mucha gente de la pobreza, pero luego hay disensión en tanto en cuanto, pues a lo mejor realizando de otra forma sería mejor, o vale, ha conseguido sacar a la gente de la pobreza, pero aquí hay mucha corrupción y hay gente que se va a beneficiar y no sé qué. Obviamente no todo es blanco o negro, pero lo que no cabe duda es que, al menos con políticas de este tipo, se consigue mejorar las condiciones de vida de muchísima gente. Yo, primero quería agradecerte pues, la charla y explicarnos así de manera tan clara Gracias. los conceptos así sencillos, también a mis compañeros de Haremos Amigos por diferente. Y bueno, yo no sé tanto de economía, pero sí que te quería preguntar sobre las diferencias con otra cosa que se oye mucho ahora, que es la renta básica, por ejemplo. Entonces, no sé si nos puedes explicar o a mí. Yo a veces lo mezclo y yo creo que... Sí, de hecho, me río porque comentaba antes con Ángel, seguro que hay alguien que pregunta cuál es la diferencia con la renta básica, porque bueno, es una pregunta muy interesante, muy razonable. Mira, ocurrió una cosa en internet y era que yo escribía sobre trabajo garantizado, porque acá leía a personas que lo llevan tiempo teorizando y me parecía una política interesante y dije, oye, pues esto a lo mejor le gusta a la gente. Y lo empecé a escribir en mi blog, ¿no? En mi página web.
lo que ocurre es que no me leía casi nadie, y entonces había gente que decía, ay, qué chulo, pero no trascendía, la gente no lo conocía, y entonces dije yo, ay, qué pena, porque no hay forma de que la gente se entere de esto. Y cuando Podemos sacó en la campaña la europea la renta básica universal, es decir, 650 euros para todo el mundo, y claro, los medios de comunicación y la élite económica diciendo esto es imposible, yo dije voy a aprovechar el tirón y saco el trabajo garantizado, que es muy parecido, al menos va al mismo objetivo y tal, ¿no? Y entonces pues escribí un artículo diciendo, el título era 7 argumentos contra la renta básica y en favor del trabajo garantizado. Y claro, lo logré llamar la atención, la gente se vio muy ofendida, me contestó, etcétera, pero tuvo el coste de que la gente entendió que directamente eran incompatibles, ¿no? Con lo cual no es necesariamente así, es decir, yo creo que aquí todos compartiremos la idea de que pensamos en una sociedad de futuro en la cual tengamos todos los ciudadanos y ciudadanas garantizados un mínimo nivel de vida digno, garantizado solo por existir, y al mismo tiempo la posibilidad de trabajar y de participar en la vida pública si queremos hacerlo, es decir, la posibilidad de tener un puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad, debido a que tenemos limitaciones económicas, también limitaciones estructurales de la economía, una presión de la globalización, una presión imperialista con la que se ha aumentado, necesariamente no podemos coger las dos. Y por lo tanto, puestos a elegir, yo creo que la que mejor engarza con la situación actual es la del trabajo garantizado. Y ahora digo, ¿por qué? Y doy 2 elementos, porque este tema daría para muchísima discusión, pero los 2 elementos más fundamentales son los siguientes. El primero es que ya puestos a utilizar dinero, porque tenemos que hacer una reforma fiscal, o sea, extraerlo de la grande fortuna de la grande empresa, para utilizarlo, pues vamos a utilizarlo para aquellas personas que necesiten un ingreso, no para todo el mundo, como plantea la renta básica universal, ¿no? Entonces la idea no es que todo el mundo tenga garantizado 650 euros, sino que lo tengan garantizado personas que por causas ajenas a su voluntad no pueden trabajar o tienen otro tipo de impedimento como de dependencia física, etcétera, ¿no? En este sentido, es que desde mi punto de vista, a lo mejor un profesor no necesita que tenga profesor, o un médico, un bombero no necesita tener 100, 200 o 300 euros más. Lo que querrá esta persona es que ese dinero se dedique a mejorar los servicios sanitarios, los servicios de educación, o incluso a que se dedique a generar puestos de trabajo para la gente que no lo tiene, ¿no? Entonces la idea desde, por ejemplo, Izquierda Unida es renta, pero solo para aquellas personas que la necesiten, no para todo el mundo. Y luego otra cuestión muy importante, y con esto termino, es el grave problema de la renta básica universal es que los empleadores lo sabrían. Los empleadores lo sabrían y eso es un problema. ¿Por qué? Porque si a mí mi empleador me está pagando 1000 euros y ahora de pronto se instaura la renta básica y me garantiza el sector público 650 euros, el empleador dice, oye, ¿y ahora para qué necesitas que te paguen 1000 euros? Te voy a pagar 700 y sumando esos 650 euros incluso ganan más que antes. Con lo cual se convierte en una subvención a las empresas y en última instancia hay empresas que sí necesitan ser subvencionadas y recibir ayuda, pero no todas así, ¿no? Y por ejemplo, en un municipio de Castellón se dieron ayuda pública a gente que quería alquilar un piso, una vivienda, y se le dieron de 200 euros. Claro, los que alquilaban los pisos se enteraron, obviamente, y subieron el precio en 100 euros. Y dijeron, 100 para ti y 100 para mí. De forma que, claro, quien tiene en realidad el poder de poner los precios, de poner los salarios, en realidad una renta básica ni le va ni le viene, incluso le beneficia, ¿no? Y es pues una forma que me parece a mí que no es lo que necesitamos, subvencionar a todas las empresas de la economía. Y básicamente eso, yo sé que daría para muchísimo debate. El caballero. Yo le quería hacer una pregunta que yo, desde mi punto de vista, es muy importante, pero que parece ser que la apreciamos poco. El campo español se está perdiendo, la agricultura se está perdiendo. Nadie quiere trabajar en el campo porque es costoso. Nuestros productos, para poder venderlos, nos cuesta mucho. ¿De qué manera se regularizaría un poco la agricultura en España? Poder reactivar la agricultura. Hay muchos pueblos desapareciendo porque no se puede.
No se puede pagar un jornal a 50 euros para cultivar una viña, porque los productos, la uva que se cosecha, no nos da ni para pagar los jornales. Las judías las traemos de Marruecos, lo otro. ¿Cómo se regularizaría las importaciones de todos esos productos y nuestro campo reactivarlo? Trabajar la agricultura. Todo sale del campo, decimos, pero qué poco se trabaja el campo. ¿Por qué? ¿Cómo se tocaría ese tema? Tiene toda la razón, ¿no? Lo que ocurre es que aquí el trabajo garantizado, desgraciadamente, no tiene mucho que hacer, ¿no? Es decir, en determinadas localidades en las cuales se puedan fomentar determinados huertos urbanos, huertos familiares, siembra ecológica, etcétera, etcétera, pues bueno, sería un paso para efectivamente lo que estás diciendo. Pero tú vas muchísimo más allá, con mucha razón, al decir, pues es que estamos abandonando nuestras tierras, y aquí tiene mucho que ver la primera intervención. Un interés económico desde otra parte de Europa y otra parte del mundo, es decir, no cultive tú esto porque eres mi competidor y prefiero vender los productos yo, ¿no? En este sentido, fíjate que las propuestas de Izquierda Unida en este caso son siempre las mismas, ¿no? Por un lado, necesitamos, y esto es muy importante, controlar de alguna forma, sobre todo más que lo que se controla hoy día, todo el comercio de este tipo de productos. Es decir, algo que en realidad la Unión Europea se opone fundamentalmente, no tanto con la agricultura, porque la defiende un poco y dice, bueno, oye, que si aquí viene un plátano de Latinoamérica es que viene muchísimo más barato y nos hunde nuestro propio mercado, nuestra propia industria platanera, ¿no? Y entonces ponen impuestos. Pero fijaos que en realidad esto es algo que ocurre en Canarias, por ejemplo, como se considera una situación geográfica extraterritorial de la Unión Europea, se permite que, por ejemplo, si un hotel de Canarias, de Tenerife, quiere comprar plátanos, pues si los compra fuera tiene que pagar un impuesto que le hace inviable comprar los plátanos. Por lo tanto, no le queda más remedio que comprar los plátanos de su propia isla. Con lo cual se incentiva y se facilita que haya agricultura en su propio territorio. Esto es lo que pedimos de Izquierda Unida, que no abandonemos nuestra tierra, que no abandonemos nuestra agricultura ni nuestra ganadería, y se hace con política fiscal, es decir, producto que viene de fuera muy barato, a veces porque se está explotando de una forma impresionante a sus propios trabajadores en unas condiciones laborales indignas. La idea es decir, mientras tú tengas a tus trabajadores, a tus jornaleros, a tus campesinos en estas condiciones tan paupérrimas y tan deterioradas, te vamos a poner un impuesto que va a hacer inviable la venta de tus productos en mi territorio. Es decir, hasta que no mejores esas cualidades, esas características, esas condiciones laborales, va a ser así, así que hazlo si quieres vender tu producto aquí. De forma que lo que logra es incentivar y ayudar a la agricultura. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el propio agricultor también está sometido al poder de las distribuidoras. Y nos encontramos con que, bueno, tú produces y luego ¿qué haces? Porque necesita venderlo, y como el que lo distribuye sabe que es necesario, te fastidia con el precio y te lo pone súper bajo, porque al fin y al cabo él se saca el margen de beneficio. Todo eso también hay que regularlo. Desde Izquierda Unida defendemos que el precio ha de ser justo y no lo que impongan las distribuidoras, que son las que mayor poder de negociación tienen. Y luego, por otro lado, todo autoconsumo, etcétera, etcétera. De forma que, bueno, hay medidas, pero entramos de nuevo en lo mismo. Necesitamos llegar al poder para implementar este tipo de políticas y además nos encontramos con este tipo de condicionantes que incluso no responden ya a la lógica interna, sino que responden a intereses económicos y políticos de fuera de nuestro territorio. Tenía dos cositas que comentar y la otra era los alcaldes. La mayoría de los alcaldes en nuestra España querida tienen unos sueldazos grandísimos. Yo resido en un pueblo en Fuensalida, nuestro alcalde de Fuensalida seguro que se lleva en Pepitos y Falta 1 millón de pesetas mensual. Si se regulariza, se ha pensado desde Izquierda Unida regularizar los salarios de los alcaldes de los ayuntamientos, de los políticos, así más pequeños. Un alcalde se ponga el sueldo que le da la gana, ¿por qué? ¿Se ha pensado en alguna ley para que se regularice el sueldo de un alcalde según los habitantes de su población? Claro que sí, pero no según existe, y no solo de Izquierda Unida, hay muchísimas agrupaciones que ya lo defienden, pero no solo en función de su
población, eso no tiene nada que ver, va en función del trabajo que realice y del valor que aporta a su propia localidad, pero no solo a alcalde, sino todo tipo de representación pública, representación política, cargos puestos a dedo, y aquí nos encontramos con que efectivamente se pierde una cantidad inconmensurable de dinero por ahí, que efectivamente podría ser dedicado a otras cosas, ¿no? La propuesta más conocida es la de reducir al menos un 25%, pero esto en cada localidad luego lo hacen a su forma, más, menos y a una serie determinada de, a lo mejor a todos, no a todos los cargos públicos, ¿no? Pero es que además que va un poco más allá y te dice, oye, que tampoco es justo que haya salarios tan estratosféricos en el sector privado. Y también desde Izquierda Unida lo que se hace es intentar, o sea, proponemos una ley para que las empresas no paguen más allá de 7.500 euros al mes, que ya es suficiente, ¿no? para vivir dignamente, digo yo, y efectivamente tampoco eso nos parece justo, que haya gente que gane tanto, pues a lo mejor por realizar una actividad que simplemente consiste en clicar un ratón, porque están comprando y vendiendo en los mercados financieros y se están haciendo de oro porque se han aprovechado una información que controlan, poderes financieros que tienen más información que otros, etcétera, etcétera. Bueno, yo aquí quería también hacer mención a una propuesta que nosotros hemos metido en nuestro programa electoral en relación al sueldo del alcalde. En este caso nosotros, y lo hemos querido reflejar así, el sueldo, si el alcalde fuera a llegar a ser de Ganemos, iría valorado entre 3 y 4,5% del sueldo mínimo interprofesional, y a la vez someteríamos a un pequeño referéndum, dijémoslo así, porque esas cantidades oscilan entre 1.800 y 2.400 euros, para que entre esos valores la gente, los torrijeños en este caso, eligieran la cantidad que quisieran que ganara su alcalde. Quiero decir, has hablado antes de que algunos países, en momentos coyunturales, han empleado políticas proteccionistas, digamos. Izquierda Unida, si en alguna población española está gobernando, ha implantado o está intentando implantar eso que tú nos ofreces. ¿Pero te refieres al trabajo garantizado? Sí, sí. ¿O a lo de protección? No, yo he vuelto al trabajo garantizado. Vale. ¿Qué has dicho? Es que para mí más problemas de sus romeros que no tienen trabajo. Mira, hay un caso muy emblemático y se llama Mariñaleda. No sé si lo conocéis. Mariñaleda, sí. Un pueblo de Sevilla en el cual hay pleno empleo. Y la gente incluso a lo mejor trabaja porque puede hacerlo en condiciones físicas en la propia construcción de su vivienda. De forma que al final el precio de la vivienda es muchísimo inferior. Esto tenía mucho sentido antes con la burbuja inmobiliaria, ya para defender a la gente que creaba su propia, que quería comprar una vivienda propia y que estaban los precios por las nubes, ¿no? De forma que ahí hay un ejemplo claro, pero no es el único, ¿no? Ahora en la inmensa mayoría de las representaciones a la candidatura de Izquierda Unida, ya sea en solitario o con otras formaciones, el trabajo garantizado está siempre en mente a la hora de... Ayer, por ejemplo, vine de Málaga y teniendo en cuenta esas limitaciones de las que os hablaba, desde los ayuntamientos, al menos proponen un plan de trabajo garantizado para 2.000 personas. Que bueno, pues que no es mucho, ojalá fuera más, pero como decía, desde un ayuntamiento se puede hacer poco, desgraciadamente. Por eso necesitamos protestar, revelar y decir, oye, que desde los ayuntamientos queremos hacer mucho más. De hecho, estamos trabajando en una propuesta que consiste en darle mayor autonomía fiscal a los ayuntamientos, por ejemplo el de Torrijos, ¿no? ¿Cómo sería esto? Pues a tu trabajador garantizado, a estos puestos de trabajo que creas, la mitad se lo pagas en euros y la mitad se lo pagas en créditos fiscales. ¿Qué son estos créditos fiscales? En realidad es que podría ser un papelito, un billete, hay experiencias en las cuales ya se ha hecho, es una moneda diferente que te permite pagar los impuestos. Entonces, tú como persona que tienes que pagar impuestos de IBI, de impuestos a la basura, impuestos a actividades económicas, etcétera, etcétera, te viene bien tener esa nueva moneda, que se llama créditos fiscales, porque así puedes saldar tus deudas con el ayuntamiento. Pero claro, te viene bien a ti y también le viene bien a los que tienen que pagar impuestos en tu localidad de Torrijos. Con lo cual, tú con esa moneda, con ese crédito fiscal, puedes incluso ir al bar y pagar, porque al del bar también le viene bien tener eso, de forma que puedes saldar la deuda. Es una forma de crear más dinero sin necesidad de depender del Banco Central. Algo así como en Cuba, por ejemplo, que tienen la moneda nacional y... No, eso es muy diferente. Muy diferente, porque allí ellos han intentado tener una moneda propia,
pero lo que ocurre es que... La utilizan, o la utilizaban. Claro, lo que ocurre es que le llega muchísimo turismo que utilizan dólares y claro, los propios residentes dicen, joder, que con un dólar gano muchísimo más y entonces la gente está interesada en utilizar el dólar, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Esto es una forma de que sería, cada crédito fiscal es equivalente a un euro, de forma que es el mismo valor. Lo que ocurre es que tu crédito fiscal solo puedes utilizar en el territorio de Torrijos, de forma que así la renta se queda aquí y no se va a otro sitio, que eso es también muy importante, y al mismo tiempo lo que se está permitiendo es que el ayuntamiento pueda gastar el doble de dinero que lo que tenía antes. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pedro. Sí, José, uno de los principales inconvenientes que has dicho que hay, y creo que es siempre la economía o el dinero para llevar estas propuestas a cabo. Pero no tenemos que ver más allá que sí que hay dinero cuando quieren rescatar a bancos, como has dicho, o incluso a empresas del sector privado, como son las automovilísticas, que casualmente la mayoría de ellas, cuando anuncian que se van a ir de España y se la van a llevar fuera y van a dejar a 8.000 familias en la calle, sacan pasta donde quieren y hacen inyecciones de dinero y crean empleo. Entonces, al final, esa política o ese interés existe en crear empleo, pero siempre va dedicado a la empresa privada. Yo lo que veo que hay detrás siempre intereses, pero intereses ajenos a nuestro propio país, que es marcado, como he dicho antes, por Europa. Entonces, creo que eso nunca, estando Europa detrás, nunca va a tener futuro este sistema de empleo, porque... Pues si así lo fuera, el problema, como decía antes, sería Europa, ¿no? De todas formas, Claro, por supuesto que sí. lo que comentas de que es un poco de Europa, en realidad no tanto, es decir, eso responde un poco a la propia idiosincrasia española, que lo que hace es que la élite política está estrechamente vinculada con la élite económica con la privada, pero no con toda, es decir, pues sí, la construcción encontramos que hay intereses compartidos en la banca, también en la empresa energética, y ahí claro, ahí va automovilística y van a rescatarlo, ¿no? Pero claro, esto es algo propio español, no tiene ya ni siquiera que ver con la Unión Europea, de forma que claro, primero habría que intentar destruir ese vínculo, porque si hay un gobierno está para todos y no solo para unos pocos, y efectivamente a partir de ahí pues, aplicar las políticas. Pero sí, te reconozco que era en línea la primera intervención. Europa, tal y como está hoy diseñada, es un problema para implantar políticas de ese. Y llevándonos al terreno local, Pedro, y si hacéis memoria, hablábamos antes de que en Torrijos existía alrededor de 1.900 personas en paro, han preferido gastarse, emplear 1 millón de euros en la compra de un tiempo. Son diferentes formas de hacer política y nosotros no vamos a... Bueno, si solamente tiene que ver este ayuntamiento que contrata empresas externas, incluso de fuera de la población, para hacer trabajo que empresas de aquí podrían hacer. Efectivamente. Como en la construcción de las calles, como en el mantenimiento energético que están haciendo aquí de las calderas, de zonas, o sea, que vienen empresas de otros lugares. Teniendo aquí empresas que se dedican a ello. Sí, que a través de la licitación, siempre da casualidad, siempre se la quedan los mismos. Sí. Son casualidades que ocurren. Nosotros apostamos por otro tipo de políticas en ese aspecto y vuelvo a repetir lo de antes, el programa enfocado en la creación de empleo local y en ello vamos a estar, si entramos en el ayuntamiento, por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Pues, como veis, con el bipartidismo no se acaba el mundo, hay otras alternativas. Y espero que por lo menos os vayáis con esa idea que hay otras alternativas, es cuestión de voluntad y de querer y por supuesto que se puede, claro que se puede. Muchas gracias.